y recargamos nuestras baterías espirituales. Y cada martes siempre estamos aprendiendo algo de la santa palabra de Dios. Amén. Porque estamos tomando los martes como día de estudio de la palabra. Siempre nos llevamos a nuestro hogar algo valioso, algo interesante. Como hemos estado diciendo, estamos esperando que pues algunos estén completos los martes aquí. Ya tenemos listo el tema sobre el infierno, sobre el infierno y las demás cosas que tienen que ver con este tema, bien abarcante, lo que realmente en 30 minutos no nos va a dar abasto. Así que estamos orando para que tal vez un sábado en la tarde podamos reunirnos para hablar sobre esto. Bien, queridos, una de las artimañas del enemigo desde el mismo principio ha sido que el enemigo es muy astuto, porque quiero decirle a la iglesia, a nuestros hermanos, que el enemigo fue expulsado donde todo era armonía, donde todo era paz, pero el enemigo mantuvo su inteligencia y el enemigo desde el principio ha tratado de engañar al pueblo de Dios. A través de los años siempre ha tratado de engañar al pueblo de Dios, y una de las herramientas que el enemigo más usa y que usó con Adán y Eva en el jardín del Edén es mezclar la verdad con el error. Él nunca te va a decir algo feo, sino que siempre te va a decir parte de verdad, y ahí después que te dice la parte de verdad, entonces viene ¿qué cosa? El engaño. Y una de las cosas que hoy día más está afectando nuestras iglesias, una de las cosas que hoy se le llama la enfermedad mortal, se le llama el peor virus de todos, es, ¿saben cuál es? Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 7, porque allí en Marcos capítulo 7 se nos habla de esa enfermedad que hoy está penetrando en las iglesias, que está carcomiendo nuestros huesos, y que muchas veces nosotros como cristianos caemos sin darnos cuenta en este engaño del enemigo y pensamos que estamos haciendo lo correcto. Y ahí es donde entonces viene el enemigo y acaba con nuestra vida espiritual. Ahí es donde viene el enemigo y acaba con nuestra vida cristiana, porque nosotros tenemos el concepto, lamentablemente, que todo es malo. Y yo te pregunto, ¿por qué tú piensas que todo es malo en la vida cristiana si Cristo te dio libertad? Cristo te dio ¿qué cosa? Placer. Cristo te da amor. Cristo pone el gozo en tu corazón. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos creemos que todo es malo? ¿Sabe lo que pasa? Que esto se remonta a años antiguos, y a veces nuestra tradición, a veces nuestros estudios, a veces quien nos ha capacitado nos hace ver como que todo es malo en la vida cristiana, y no todo es malo en la vida cristiana. Eso tiene su raíz, y precisamente Marcos capítulo 7 nos habla un poquito sobre este evento. Empieza allí diciendo la palabra de Dios de la siguiente manera. Estoy leyendo en el Evangelio según San Marcos capítulo 7. Dice la palabra de Dios: los fariseos y algunos escribas venidos ¿de dónde? De Jerusalén. Aquí se menciona a un grupo de personas especiales. Aquí estamos hablando de dos grupos, pero quiero hacer énfasis en los primeros, los fariseos. ¿Quién de ustedes sabe lo que es un fariseo? Un fariseo es una persona tremenda, con características tremendas. Cuando yo te hablo a ti de fariseo, tú me dices: ay, pastor, ese término de fariseo no lo entiendo. Muy pocas veces tal vez lo he visto en la Biblia o cuando leo el Evangelio, ahí lo descubro, pero realmente no me he puesto a pensar lo que significa ser un fariseo. Pero tal vez si yo te hablo de legalista, tal vez tú dices: ah, pastor, legalista sí sé lo que es. Yo sé perfectamente lo que es una persona legalista. Ok, ser fariseo y ser legalista es lo mismo. Ahora vamos a ver, dice la palabra de Dios que los fariseos y algunos escribas habían venido desde Jerusalén. Antes, en los tiempos bíblicos de Jesús, había algo que se conocía como el Sanedrín. Este Sanedrín era como una junta, era como un consejo de estado, era como algo que dirigía toda la región. Y ahí en el Sanedrín se debatían los temas más difíciles. Quiero decirte que el Sanedrín estaba formado por tres grupos. ¿Y por qué te voy a hablar de los tres grupos? Porque el primero de esos grupos eran los saduceos. Los saduceos eran personas bien pudientes, las personas millonarias. Podemos hablar de hoy los millonarios. Eso eran los saduceos, las personas
que hacía falta $1.000.000 para construir un templo, y ahí estaban los saduceos para dar ese $1.000.000. Lo que pasa de los saduceos es que ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento, dicho sea de paso, era lo único escrito hasta ese momento, se conocía como las Escrituras, pero no aceptaban el Pentateuco, no aceptaban los libros escritos por Moisés, ni el libro de Génesis, ni Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, aunque hay un debate con el libro de Génesis, pero no viene al caso en esta noche. Simplemente que ellos no lo aceptaban dentro de las Escrituras. El otro grupo precisamente eran los fariseos. Era el otro grupo de dirección. El otro grupo de dirección. Y el tercer grupo eran los herodianos. Eran los herodianos. Pero dentro de esos tres grupos estaban precisamente los fariseos. Ahora, el fariseo era un grupo de personas que también se le llamaba una secta, porque ellos siempre se iban a la tradición. Ellos siempre se iban al legalismo. Ellos observaban la ley al punto ahí, todo lo que decía la ley, ellos lo observaban. Al punto, fíjense si llegaban al extremo, que ellos contaban los sábados los pasos que iban a dar. Y decían, los sábados ustedes solamente pueden dar 50 pasos. ¿Qué sucedía con esto? Que si el fariseo empezaba a caminar, él empezaba a contar los pasos el sábado. Y cuando llegaba a 50 pasos, ¿qué sucedía? Se paraba. Y ahí se quedaba hasta que se pusiera el sol. Los fariseos no cargaban pañuelos porque decían que era trabajo, porque era cargar. Lo que hacían era que se cosían a la camisa o a la túnica el pañuelo, y ya esto era como una prenda de vestir. A ese extremo, no agarraban fruta de un árbol, porque si el rocío caía en el piso, decían que se estaba regando la tierra. Y con una serie de doctrinas tremendas. Jesús muchas veces combatió a los fariseos. Jesús muchas veces le hizo frente a los fariseos, porque los fariseos solamente cuidaban la parte exterior. Pero los fariseos olvidaban lo que verdaderamente importa, que era lo interior, lo que está en tu corazón. Es decir, que los fariseos se iban solamente por las obras y olvidaban que Cristo había venido a morir por nosotros en la cruz del Calvario y otorgarnos ¿qué cosa? Salvación. ¿Por qué? Por gracia. Ellos no creían en la gracia, por lo tanto ellos creían en la obra. Y Jesús muchas veces los enfrentaba porque ellos solamente cuidaban lo exterior. Entonces, a medida que fue pasando el tiempo, los fariseos fueron haciendo tanto daño que el pueblo cristiano se fue perjudicando. El pueblo cristiano tomó como un camino errado, hasta que Cristo vino y volvió a enderezar y le dijo: ustedes, aunque hagan lo que hagan, solamente son salvos por mi muerte en la cruz del Calvario. Y yo glorifico el nombre de Dios por esto. Amén. Entonces dice la palabra de Dios que los fariseos, ya sabemos quiénes son los fariseos, habían venido, y algunos escribas de Jerusalén, y se llegaron a Jesús. Ahora, los fariseos eran personas tan extremistas que vivían velando a Jesús a ver qué error Jesús cometía para criticarlo. Pero no solamente a Jesús, sino también a los discípulos. ¿Y por qué te hablo hoy día de esto? En primer lugar, porque muchas veces nosotros tendemos, y gracias a Dios en nuestra iglesia no sucede, pero muchas veces hay personas que tienden a irse a este partido, tienden a inclinarse un poquito al mundo del fariseísmo, al mundo del legalismo, y decimos: no, eso es pecado, eso es malo. Y Jesús muchas veces le hizo el frente, le dijo: no, tienen que entender que somos salvos por gracia y que Cristo vive en nuestros corazones. Ahora, lo que me llama la atención es que ellos se llegaron a Jesús. ¿Con qué intención se habían llegado a Jesús? Fariseos se habían llegado a Jesús. La pregunta para nosotros en esta noche es: ¿con qué fin nosotros venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito cuando nosotros venimos aquí a la casa de Dios? Yo no vengo aquí a mirar al ser humano. Yo vengo aquí a tener un encuentro personal con mi Padre Celestial. Amén. Porque cuando se abre la palabra de Dios, yo me encuentro con el que originó la palabra de Dios, que es mi Padre Celestial. Y yo me siento feliz. Una frase que Yari usó cuando veníamos para la iglesia en el carro: voy a encontrarme con mi Dios. Y eso a mí me llamó la atención, porque precisamente iba a hablar sobre esto. Nosotros venimos a la iglesia mirando a Jesús como autor y consumador de la fe.
No vengas a la iglesia mirando a nadie. ¿Verdad que sí? Dice aquí que ellos se habían llegado a Jesús, pero no se habían llegado con los intereses sanos. Ellos no se habían llegado a Jesús para aprender de Jesús. Ellos no se habían llegado a Jesús para tener un encuentro personal con Jesús. Ellos se habían llegado a Jesús con otros propósitos. Muchas veces nosotros también tenemos que velar cuáles son nuestros propósitos al venir a la iglesia. Y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, a saber, sin lavar, ¿qué hacían? Los condenaban. Es decir, que no solamente a ellos les bastaba llegar para ver a Jesús y cometía una falta, sino también estaban viendo a los discípulos qué error cometían. Te he encontrado personas muchas veces que tú cometes un error y te quieren clavar el puñal, o tú cometes un error y ahí están para censurarte, y eso que es el anciano, y eso que es el pastor, y eso que es el director misionero. ¿Te has encontrado con esas personas? Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Y al ver que algunos discípulos de Jesús comían con manos impuras, a saber, sin lavar, empezaron a condenarlo. ¿Qué cosa más tremenda? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, no comen si no se lavan muchas veces las manos. Esta es otra de las características del fariseo. Otra de las características del fariseo es que siempre vive sujeto a la tradición. Y nosotros no podemos ser cabeza ni cola. Qué cosa más interesante. Siempre ellos estaban sujetos a la tradición. No, pastor, porque siempre se ha hecho así. No, pastor, porque el que me enseñó a mí me lo enseñó. Pero ¿quién se lo enseñó a esa persona que te lo enseñó a ti? Eso viene de la palabra de Dios. Lo que a veces nosotros queremos hacer es, lo que no viene en la Biblia, queremos hacer una doctrina o hacer un principio, y no es así. A veces nosotros queremos, no, pastor, eso es pecado. ¿Dónde dice que eso es pecado? Enséñame en la Biblia, que es la palabra de Dios, ¿dónde dice que eso es pecado? Entonces nosotros llevamos sobre nuestras vidas una carga que Cristo no ha puesto. A veces nosotros como cristianos nos cansamos en la vida cristiana porque estamos llevando un peso que Dios no lo dice en su palabra. Y decimos, no, tenemos los 10 mandamientos y lo cumplimos al pie de la letra, pero por este lado tenemos casi 400 mandamientos más. ¿Quién te dio esos 400 mandamientos más? En nuestras mentes solamente. Entonces, esto trae como consecuencia que nosotros nos cansemos en nuestra vida cristiana, nos desanimemos y no querramos venir a la iglesia porque pensamos todo es malo, todo es pecado. No, pastor, besar a mi esposa en sábado, eso es pecado. ¿Dónde dice que besar a tu esposa en sábado es pecado? Y te estoy poniendo algunos ejemplos solamente. Después nuestros niños, una madre, pastor, estoy angustiada porque mi hijo no quiere ir a la iglesia. Pastor, mi hijo está con malas influencias, malos amigos. Pero ¿cuál es la base que tú has sembrado en ese niño? ¿Tú has enseñado a ese niño a amar a Jesús? ¿Tú has enseñado a ese niño a tener una relación con Jesús? ¿O tú has criado a ese niño en un régimen militar? No, eso no es lo que Dios quiere en su santa palabra. Versículo 4. Cuando vuelven de la plaza, si no se lavan, no comen. Y observan muchas tradiciones como el lavado de los vasos, los jarros y las bandejas. Siempre sujetos a la tradición. No, pastor, porque es pecado que si la mujer, que si el pantalón, que si... Yo recuerdo cuando yo era niño cuántas veces se censuraba, no, porque el anillo, no se pueden poner anillo las personas. Yo no me voy a meter en eso, el manual de iglesia dice asunto de conciencia. Pero hoy día el anillo es símbolo de ¿qué? De estar casados. Y yo no me voy a meter en ese tema. Lo que te quiero demostrar es que no todo es pecado. Tú tienes que ir a la palabra de Dios cuando tú tengas dudas sobre algo. No porque alguien te haya dicho eso es pecado. No, porque entonces alguien te enseñó eso es pecado. Pero ¿qué dice la sierva del Señor? La sierva del Señor dice que no es pecado. ¿Qué te dice la Biblia? Que no es pecado. Entonces, ok. Por eso los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? Cuestionando la fidelidad de los ancianos, cuestionando la relación de los líderes,
cuestionando la espiritualidad de los discípulos de Jesús, porque están comiendo sin lavarse las manos. A veces nosotros queremos tomar la actitud de Dios y empezar a juzgar. No, porque Él hizo esto, eso es un pecador. No, si come carne no va al cielo. No, si se tomó una Coca-Cola, eso es pecado mortal. No confundamos la reforma pro salud, que dicho sea de paso es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Pero no pensemos que si lo hacemos o no lo hacemos, vamos o no a ir al reino de los cielos. Tenemos que entender que lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos nuestro interior. También que cambiemos lo exterior, por supuesto. Pero es un equilibrio en nuestra vida cristiana. Porque muchas veces solamente cuidamos lo exterior como los fariseos. Lo que las personas ven, la apariencia, lo que las personas ven, ahí sí podemos decir 100 puntos tienen. Pero cuando estamos en nuestros hogares, cuando estamos en nuestro trabajo, cuando estamos en otros lugares, ¿qué dicen las personas que somos? ¿A qué Cristo estamos llevándole a las personas? Entonces es interesante ver esta parte. Por eso, el versículo 6 es uno de los versículos para mí más fuertes que hay en la Biblia. ¿Sabe lo que dice el versículo 6? Dice: y él respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Fíjate, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está, ¿qué cosa? Lejos de mí. Dios quiere que tengamos una relación interna con Cristo, una relación estrecha. No solamente que cuidemos la parte de afuera, cuidar la parte de afuera está bien. Somos luces que reflejan a Cristo en el mundo. Nosotros reflejamos la imagen y semejanza del Dios Altísimo. Pero eso no quiere decir que solamente yo tengo que cuidar lo exterior, yo tengo que cuidar lo que está por dentro de mí. Para que el Señor, fíjense, muy pocas veces nosotros vemos a Jesús hablando en este tono, tal vez, o diciendo estas palabras. ¿Tú sabes lo que significa aquí el griego, lo que le dijo Jesús? Falsos, legalistas. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a ellos. Ustedes solamente están cuidando lo exterior, pero su corazón está lejos de mí. Ustedes no me conocen. Fíjense lo que dice el texto. Él respondió: hipócrita, bien profetizó de vosotros Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran cuando enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Es lo que vengo diciéndote a través del tema. Yo no puedo poner un mandamiento de un hombre como una doctrina. Yo tengo que ir a lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra del Señor, y ahí tratar de sacar lo que Dios tiene para decirme a mí. No porque alguien me lo dijo. No, alguien me dijo que eso es pecado. No, yo me quedo con lo que alguien me dijo y ya. No, porque me lo dijo el pastor. ¿Y qué? No, porque me lo dijo el presidente de la conferencia. ¿Y qué? Tantos problemas hoy día están surgiendo. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no estamos estudiando la Biblia. Porque nosotros no estamos orando. Porque nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida de esclavitud. Y eso solamente quien lo quiere mostrar es el enemigo. Cristo no te llama para que tú vivas una vida de esclavitud. Cristo no te llama de la luz, de las tinieblas a la luz admirable, para que tú vivas una vida de esclavitud, de cargas. No, disfruta. No, pastor, que el sábado yo tengo que comer bien poquito, yo tengo que ayunar el sábado porque el sábado es un día de sintonía con Dios. Por favor, Dios creó a Adán y Eva el viernes, pero el sábado pasearon, recorrieron todo lo que Dios había creado y disfrutaron. ¿Cuántas cosas habrán hecho? Ahí hay un escrito, en primeros escritos de Elena White, más o menos nos dice algo de lo que hicieron Adán y Eva en ese primer sábado. No, pastor, que yo no voy a comer. Por favor, ¿qué es eso? Es un libro apócrifo, eso no lo dice la palabra de Dios. Entonces, queridos, tenemos que tener cuidado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esto del fariseísmo, del legalismo, está penetrando nuestras iglesias, está calcomiendo nuestros huesos, y eso al final lo que hace es crear división. Eso al final lo que hace es desanimarnos. Eso lo que hace al final es que nosotros digamos: no, esa religión llena de trabas, esa religión llena de dificultades, esa religión llena de no la quiero. Y eso es lo que quiere el enemigo. No, Cristo te brinda paz. Por eso a veces decimos: no, pastor, que los 10 mandamientos son no hagas esto, no hagas lo otro. Pero no te confundas. Dios no te dice que no lo hagas por tu mal. Y ahí tengo un tema que habla sobre los 10 mandamientos. Creo que lo prediqué ya aquí.
No podemos confundir esto. Entonces, tenemos que disfrutar nuestra vida cristiana. Disfrútala. Disfruta estar con Jesús. Enamórate de Jesús. No pienses que todo lo que tú haces es malo. No, libérate de ese pensamiento. Libérate de esa tradición que fue autoimpuesta. O tal vez otra persona te la impuso. No. Llégate a lo que dice la Biblia. Y sé un cristiano feliz. Que Cristo vive en tu corazón. No solamente lo externo. Vamos a cuidar también qué cosa. Lo que sale de nuestra vida. Porque ¿de qué vale ganar a todo el mundo? ¿De qué vale, como dice la palabra de Dios, predicar el evangelio? ¿De qué vale que otros digan, mi hermano, buenísimo, y por dentro estemos a 100 millas de distancia de Dios? Así que Dios nos ayude, Dios nos fortalezca, y que este tema que continuará, amén, nos pueda ayudar a nosotros disfrutar la vida cristiana. Que salgamos de este lugar diciéndote, Jesús, hoy yo te acepto a ti y acepto que la salvación es por gracia solamente en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar con unas palabras de oración. Nuestro querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú has llamado a que tu iglesia no sea una iglesia de fariseos, y te damos gracias porque aquí no lo hay, Señor. Pero ayúdanos a que este mal que está penetrando las iglesias a nivel mundial nunca penetre en nuestra iglesia de Westboro. Amén. Que podamos, Señor, estar vacunados con la vacuna, valga la redundancia, de Cristo Jesús. Amén. El amor y la gracia de nuestro Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Permite, Señor, que si en algún momento han venido a nuestras mentes ideas legalistas, si en algún momento ha venido a nuestras mentes ideas de fariseos como eran en el tiempo de antes, que tú nos libres de este mal y que tú, Señor, nos ayudes a ser sinceros en lo profundo de nuestros corazones. Que podamos luchar no solamente por cambiar lo externo, sino sobre todas las cosas cambiar nuestro corazón. Amén. Cambiar nuestra esencia. Porque en fin de cuentas es lo único que llevaremos al reino de los cielos. Permite, Señor, que Cristo viva en nuestros corazones y que al salir de este santo lugar podamos disfrutar la vida cristiana. Y si hoy algún hijo tuyo de la iglesia a través de las redes sociales está cargado porque piensa que son muchas las ataduras que se le han impuesto en la iglesia, que nosotros podamos verlo de otra manera, Señor. Amén. Que podamos disfrutar nuestra vida cristiana. Que podamos, cuando tengamos duda, penetrar en lo que dice tu santa palabra. Porque dice tu santa palabra que ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Amén. Ayúdanos, Señor, danos una noche feliz y que hoy podamos estar más enamorados de ti. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Pasemos toda una feliz tarde. Amén.